Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos al aire con tu podcast mañanero por Radio Misionera HN. Prepárate para comenzar el día con alegría, palabra de Dios y una dosis de fe que transforma. Esto ya comenzó, así que quédate con nosotros. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, complejo y bueno, para algunos seguro que polémico. Vamos a explorar una perspectiva muy específica sobre figuras de poder espiritual a lo largo de la historia. Nos vamos a basar en extractos de un libro, Cómo enfrentarnos a la Reina del Cielo, de C. Peter Wagner. Exacto. La idea es desglosar un poco lo que dice esta fuente sobre una entidad que llama la Reina del Cielo. Sí, ¿quién dice el texto que es? Y cómo argumenta que su influencia llega desde la antigüedad hasta hoy, con paradas importantes en Éfeso, en Latinoamérica. Correcto. El material arranca con una pregunta clave, ¿no? ¿Quién es esa deidad que adoraban, bajo distintos nombres, pueblos antiguos como los asirios, los babilonios? Y que hasta el profeta Jeremías menciona. Vamos a ver qué dice esta obra. Pues mira, según esta fuente, la Reina del Cielo que se menciona en Jeremías probablemente se identifica con figuras antiguas como Astarot o quizá Ishtar. Ajá. Se las describa como diosas del amor, la fertilidad y, esto es clave, asociadas a la luna. El texto insiste mucho en que Moisés habría prohibido este tipo de culto, citando Deuteronomio. Entiendo, o sea, una figura antigua ligada a la luna. Exacto. Y el punto central del argumento es que esta figura no es que desapareciera, sino que fue, adoptando diferentes nombres, diferentes apariencias, según el lugar y la época. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, menciona que en tiempos de Pablo se la identifica con Diana de los Efesios, Artemisa para los griegos, ¿no? Una diosa lunar súper importante en Asia Menor. Claro, Diana de Éfeso. Incluso, fíjate, traza un supuesto origen hasta Babilonia, con Semiramis. Dice que su idolatría se habría extendido después de Babel. Vaya. Y la lista sigue. Menciona otras manifestaciones. Xingmu en China, Isis en Egipto, hasta figuras precolombinas aquí en las Américas, como Xochiquetzal para los aztecas o Bachué de los chibchas. Qué interesante. Y un detalle que resalta el texto es que a menudo esta figura tomaba como rasgos físicos de los pueblos que la adoraban. Entiendo. Y mencionaste lo de la luna. El texto insiste en eso, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo ve como un hilo conductor. Habla, por ejemplo, de las tortas de sacrificio que se ofrecían a Artemisa, que las compara con las que describe Jeremías. Dice que a veces tenían forma de luna creciente o llena. Es como una prueba clave para su argumento de continuidad. Vale, queda claro ese punto. Ahora, vayamos a Éfeso. El texto le da una importancia tremenda. Muchísima. La tercera ciudad del Imperio Romano, centro comercial, cultural, y sostiene que después de Pablo se convirtió nada menos que en el centro mundial del cristianismo. 200 años, dice. ¿Por qué Éfeso es tan crucial en esta narrativa? Pues precisamente porque para esta fuente, Éfeso fue el escenario de una confrontación espiritual a gran escala. El libro interpreta todo el ministerio de Pablo allí, lo que leemos en Hechos 19, como un periodo de guerra espiritual intensa y de lo que llama evangelismo de poder. Guerra espiritual. ¿Cómo lo describe? Lo plantea en 3 niveles. Primero, habla de un nivel superficial. Esto lo ilustra con los milagros extraordinarios de Pablo. Ajá. Cita específicamente eso de que los pañuelos que habían tocado a Pablo sanaban enfermos y expulsaban espíritus malos, lo que dice Hechos 19, versículos 11 y 12. Eso sería guerra espiritual superficial. Vale. ¿Y los otros niveles? Luego, un nivel oculto. Este se enfocaría en la confrontación directa con la magia, con el ocultismo. Éfeso era famosa por sus prácticas mágicas, ¿no? Sí, eso se sabe. Y el texto narra que Pablo tuvo como choques de poder con magos, y que eso llevó a conversiones importantes y a la famosa quema de libros de hechicería. El libro los valora en el equivalente a $4 millones actuales. 4 millones, o sea que fue un golpe fuerte al ocultismo local. Según esta interpretación, sí. Y el tercer nivel, el que el autor considera el más alto, es la guerra espiritual estratégica. ¿Estratégica? ¿Contra qué?
contra lo que llama el espíritu territorial que gobernaba Éfeso. Y ese espíritu era Diana, Artemisa. El libro argumenta que sus seguidores la llamaban Reina del Cielo. Ah, volvemos a la Reina del Cielo. Exacto. Y la tesis es que el trabajo de Pablo debilitó tanto su influencia que, afectó hasta la economía de los plateros, los que hacían los ídolos. Claro, y eso provocó el disturbio en el anfiteatro. Tiene sentido dentro de esa lógica. Precisamente, culminó en ese famoso alboroto. Un impacto enorme entonces el de Pablo según esta visión. Pero creo que el texto dice que él no la derrotó del todo, ¿no? Que entra otro personaje. Así es. Ahí la narrativa del libro introduce al apóstol Juan. Se apoya en un historiador, Ramsay MacMullen, y también en textos apócrifos, los Hechos de Juan. ¿Y qué dice que hizo Juan? Afirma que Juan sí confrontó a Diana, pero directamente en su templo. Describe una escena muy dramática. Juan orando pidiendo que el demonio del templo huyera y supuestamente el altar y parte del templo se destruyeron. ¿Así? ¿Por la oración? Al culto de Diana, consolidando a Éfeso como un bastión cristiano. Vaya, suena como una victoria total en ese momento. Pero claro, la tesis del libro es que la historia no acabó ahí. ¿Cómo argumenta que la Reina del Cielo siguió presente? Bueno, aquí es donde el texto introduce el concepto de... sincretismo. Mezclar cosas, ¿no? Exacto. Postula que a partir del siglo IV, sobre todo con Constantino y la cristianización del imperio, hubo un proceso dentro de la Iglesia romana para, facilitar la conversión de los paganos. ¿Y cómo? La estrategia, según esta fuente, fue cristianizar a las deidades paganas. Básicamente, cambiarles el nombre por el de santos o figuras bíblicas, pero manteniendo la devoción popular. Entiendo la idea. ¿Y cómo conecta eso con Diana o la Reina del Cielo? Pues aquí viene la afirmación central, y seguro la más controversial del libro. Dice que la figura de la Reina del Cielo, identificada antes con Diana Artemisa, no se eliminó, sino que se adaptó. ¿Adaptada a quién? Argumenta que continuó siendo venerada, pero esta vez bajo la figura de María, la madre de Jesús. Uf, eso es fuerte. ¿Y en qué se basa para decir eso? Señala un momento histórico clave. El Concilio de Éfeso, en el 431 después de Cristo. ¿En Éfeso? ¿Otra vez? Justo ahí. En ese concilio se proclamó a María como Theotokos, un término griego que significa Madre de Dios o Portadora de Dios. Sí, conozco el término. Pues la fuerte interpreta esa decisión como un paso que, intencional o no, le abrió la puerta de nuevo a la veneración de la Reina del Cielo, justo en la ciudad donde Diana había sido tan poderosa. ¡Qué coincidencia!, diría el autor. Menciona que se construyó un santuario mariano importante allí, que hoy atrae peregrinos, mientras que el templo de Diana está en ruinas. Incluso cuenta que vio una estatua de Diana expuesta en el Vaticano. ¡Increíble! Pero, a ver si entiendo bien, ¿el autor está en contra de María? No exactamente. Es crucial entender la distinción que hace. Él insiste en diferenciar a la que llama la verdadera María de la Biblia, a la que describe como bendita, digna de honor, de lo que él denomina una falsa María o una María impostora. ¿Una impostora? Sí. Según su tesis, esta falsa María sería una manifestación de esa entidad, la Reina del Cielo, utilizada para desviar la adoración que, desde su punto de vista, solo le corresponde a Jesucristo. Vale, ya veo la lógica del argumento. ¿Y qué evidencias presenta para sostener esa idea tan particular? Apunta a varios elementos. Primero, la iconografía. Menciona imágenes de María representadas sobre una luna creciente o coronada como Reina del Cielo. También el propio título, Madre de Dios, que cuestiona y se refiere a debates más recientes como las propuestas para declarar a María corredentora. O un evento específico, la coronación papal de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, que el texto vincula directamente con la santería. Entendido. Así que ve patrones que, según él, conectan la veneración mariana con el culto antiguo a la diosa lunar. Esa es la idea central que expone. ¿Y esta dinámica de supuesto sincretismo se quedó en Europa o...? No, ¿qué va? El libro argumenta, y aquí se apoya en un colaborador llamado Héctor P. Torres, que un proceso muy parecido se dio aquí, en Latinoamérica, durante la colonización española. ¿También aquí? ¿Cómo? En a diosas locales. Algo así.
El texto habla de apariciones de dudoso origen como un mecanismo para, en sus palabras, bautizar a estas deidades locales con nombres cristianos y así permitir que la veneración antigua continuara, pero con una fachada, digamos, aceptable para la nueva religión. ¿Y el resultado sería? El resultado que describe la fuente es la cantidad enorme de vírgenes con nombres y rasgos locales, que a menudo son patronas de lugares específicos. Claro, eso es muy visible en Latinoamérica. Exacto. Y cita ejemplos muy conocidos de lo que considera sincretismo. La Virgen de Guadalupe, en México, por ejemplo. La vincula a deidades nahuas como Tonantzin, Coatlicue. Tonantzin, sí, he oído esa conexión. E incluso menciona una supuesta retractación del abad de la basílica sobre la historicidad del relato de la aparición de Juan Diego. No sé qué tan cierto sea eso, pero el libro lo menciona. Entiendo. ¿Qué otros ejemplos da? Conecta a la Virgen de Copacabana en Bolivia con la Pachamama, a la Virgen de Chiquinquirá en Colombia y Venezuela con Bachué, la diosa Muisca, o a la Caridad del Cobre en Cuba, con Yemayá de la Santería. La Caridad y Yemayá, esa es una conexión muy comentada en Cuba. Y la lista sigue. Luján en Argentina, Coromoto en Venezuela, muchas más. Y supongo que vuelve a la iconografía, ¿no? Exacto. Otra vez señala la iconografía como evidencia clave. La presencia frecuente de la luna creciente a los pies de muchas de estas imágenes marianas o las coronas de estrellas. ¿Las ve como símbolos directos de la Reina del Cielo? Eso es, describe la religiosidad popular latinoamericana actual como una mezcla, utiliza la metáfora de un sancocho criollo, donde conviven elementos cristianos, indígenas, africanos. Una mezcla compleja, sin duda. Sí. Y para reforzar todo este argumento, el texto dedica una parte a cuestionar ciertas doctrinas y títulos marianos desde su interpretación de la Biblia. A ver, ¿cuáles? Reconoce claro el título bíblico bendita que el ángel le da a María en Lucas, eso sí. Pero, por ejemplo, pone en duda la doctrina de la virginidad perpetua de María. Cita Mateo 1:25, que dice que José no la conoció hasta que dio a luz, y Marcos 6:3, que menciona a hermanos de Jesús. Argumentos clásicos en ese debate. Sí, también considera el título Madre de Dios como, teológicamente problemático o imposible, desde su punto de vista. ¿Y Madre de la Iglesia? También lo objeta. Argumenta que María fue parte de la Iglesia primitiva, como se ve en Hechos 1:14, junto a los apóstoles, pero no su madre. Rechaza que sea mediatriz, basándose en un Timoteo 2, que dice que hay un solo mediador, Jesucristo. ¿Vale? ¿Algo más? Sí, también cuestiona la Inmaculada Concepción, la idea de que María fue concebida sin pecado original. Cita Romanos 3:23, todos pecaron, y el propio Cántico de María, el Magnificat, donde llama a Dios mi Salvador. Lo interpretan como que ella misma reconocía necesitar salvación. Entiendo la línea de razonamiento. Y por supuesto, rechaza la asunción corporal al cielo y el título mismo de Reina del Cielo, citando Juan 3:13, nadie subió al cielo. Todas estas doctrinas las ve como tradición de la Iglesia posterior que él considera contraria a la Escritura y potencialmente influenciada por esta entidad que llama Reina del Cielo. Entiendo. Es una crítica teológica bastante exhaustiva desde su perspectiva. Incluso creo que reinterpreta algunas escenas de los evangelios, ¿no? La relación de Jesús con María. Exactamente. Menciona momentos como en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O cuando está predicando y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera, y él responde que su madre y hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ajá. La fuente interpreta esos pasajes como esfuerzos deliberados de Jesús por marcar una distancia, por separar el rol terrenal de María de su propio ministerio divino y enfatizar la familia espiritual. Comprendo. Y como consecuencia de todo esto, el libro advierte sobre las apariciones marianas, ¿verdad? Totalmente. Lanza una advertencia muy seria sobre aceptar sin cuestionar apariciones, señales, reliquias. Cita la Biblia, probad los espíritus, de 1 Juan 4:1. O sea, ¿sugiere que podrían no ser de Dios? Exacto.
Sugiere que podrían ser obra de espíritus engañadores vinculados a ese antiguo culto de la diosa madre Semiramis, Isis, Astarot, que estarían operando, digamos, bajo un disfraz cristiano, bajo la apariencia de María. Vaya, es un planteamiento bastante radical. Y ante este panorama que describe, tan complejo y desde su punto de vista alarmante, ¿qué propone el libro? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo enfrentar a esta supuesta reina del cielo? La respuesta que ofrece la fuente cabe toda bajo el paraguas de la guerra espiritual. Retoma los 3 niveles que ya describió en Éfeso. El superficial, el oculto y el estratégico. Esos mismos. Propone acciones a nivel superficial, como el exorcismo individual, a nivel oculto, enfrentando prácticas como la magia, la adivinación, pero sobre todo se enfoca en el nivel estratégico. ¿Y qué implica ese nivel estratégico? Se enfoca en confrontar lo que llama principados territoriales, que serían, según esta visión, entidades espirituales de alto rango que dominan regiones o esferas de influencia. Y la reina del cielo sería un ejemplo principal de estos principados. Entiendo. ¿Y cómo se lucha contra eso, según el libro? Interpreta la carta a los Efesios, en particular, como una especie de manual para esta confrontación. Pone mucho énfasis en pedir espíritu de sabiduría y de revelación para entender el poder de Dios, como dice Efesios 1. Ajá. También en reconocer la autoridad suprema de Cristo sobre cualquier otro poder espiritual, citando Efesios 1.21, y en la idea de que los creyentes, como cuerpo de Cristo, deben actuar siguiendo a la cabeza, que es Cristo. Vale, esos son los principios. Pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? ¿Qué recomienda hacer? Bueno, deriva varias acciones de pasajes como Efesios u Apocalipsis. Habla de estar firmes contra las estrategias del diablo, como dice Efesios 6, pero también de tomar la ofensiva. ¿La ofensiva? Sí, usa la palabra griega nikau, que significa vencer o conquistar. Señala que aparece muchas veces en los mensajes a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Otra acción clave que menciona es declarar la sabiduría de Dios a estos principados y potestades, basándose en Efesios 3.10. ¿Declarar? ¿Cómo hablarles? Algo así. Pone como ejemplo práctico de esta declaración verbal a un evangelista argentino, Carlos Anacondia. Comprendo. Y para que quede más claro qué es esta guerra espiritual estratégica, ¿da ejemplos prácticos de cómo se llevaría a cabo? Sí, el libro cierra describiendo 2 iniciativas de oración muy grandes organizadas por redes vinculadas al autor. Las presenta como enfrentamientos directos contra la Reina del Cielo. A ver, cuéntanos. La primera la llama Operación Castillo de Hielo. Fue, fíjate, un viaje de oración al Monte Everest. Al Everest. ¿Y por qué allí? El texto resalta que el nombre nepalí de la montaña, Sagarmatha, significaría Madre del Universo. Describe una supuesta visión de un castillo de hielo con un ídolo dentro en la cima y cuenta cómo un equipo de escaladores fue hasta allá para realizar lo que llaman un acto profético a gran altitud, con los riesgos que eso implica. Impresionante. ¿Y la segunda? La segunda fue la Operación Palacio de la Reina, o también Celebración Éfeso. Esta fue una convocatoria masiva de oración en Turquía en 1999. ¿En Éfeso de nuevo? Exacto. Culminó con un evento en el gran anfiteatro de Éfeso. El objetivo era explícitamente declarar la grandeza de Jesús justo en el lugar donde, según Hechos, siglos antes las multitudes habían gritado: «Grande es Diana de los Efesios». Qué simbólica, ¿no? Muy simbólico. Menciona que participaron miles de personas de distintos países y que un gran coro coreano interpretó partes del Mesías de Händel allí mismo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien los argumentos centrales de esta fuente en particular. Sí, ha sido un recorrido intenso. Hemos visto cómo identifica a esta reina del cielo, cómo traza su supuesta historia desde la antigüedad, el concepto de sincretismo en Éfeso, su presunta manifestación en Latinoamérica a través de la veneración mariana, y la respuesta que propone: la guerra espiritual estratégica. Queda claro que es una perspectiva, muy definida, con interpretaciones particulares de la historia, de la teología, de los fenómenos religiosos. Ofrece una narrativa muy concreta sobre continuidades espirituales ocultas. Exacto.
No es la única interpretación posible, por supuesto, pero es la que presenta esta fuente. Y quizás una reflexión final que surge a analizar este material es justamente esa idea de fondo, ¿no? La premisa de que narrativas y conflictos espirituales muy antiguos podrían, según esta visión, seguir influyendo hoy en día, en la cultura, en la fe, a veces de maneras que no son obvias a primera vista. Cierto. Esto como que nos invita a pensar en cómo las diferentes perspectivas interpretan esas capas de significado que hay en las tradiciones, en las creencias que nos rodean. Totalmente. Más allá de si uno acepta o no las conclusiones de esta fuente, la pregunta sobre cómo entendemos esas posibles conexiones profundas y que a menudo son muy debatidas entre el pasado y del presente en lo religioso, es algo que sin duda da para pensar, ¿no? Definitivamente. Deja mucha tela para cortar. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.